Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo seminario de Biología e Introducción a la Biología Celular del programa UBA21. Mi nombre es Luciana Escolaro y soy una de las docentes de esta materia. En el transcurso de este seminario nos adentraremos en el complejo universo del núcleo celular, explorando en detalle su estructura, características y función. Finalmente, hablaremos de la organización del material genético, haciendo especial hincapié en los conceptos de gen y genoma. El núcleo celular es un compartimento particular en las células eucariotas, una característica que las distingue claramente de las células procariotas. Como seguramente recordarán de nuestras sesiones anteriores, en las células procariotas, como las bacterias, el material genético se encuentra disperso en una región denominada nucleoide, debido a la ausencia de compartimentalización que caracteriza a este tipo celular. Por el contrario, las células eucariotas se caracterizan por tener un núcleo bien definido, rodeado por una membrana nuclear que alberga el material genético de la célula en forma de cromosomas. Cada célula eucariota contiene un núcleo que ocupa aproximadamente el 10% del volumen celular. Su forma generalmente esférica desempeña un papel vital al resguardar el material genético de la célula y actúa como centro de control celular. La estructura nuclear está rodeada por una doble membrana, conocida como carioteca o envoltura nuclear. La carioteca consta de dos membranas lipídicas concéntricas que rodean al núcleo celular, creando un compartimento separado y distintivo dentro de la célula. Esta estructura mantiene la integridad y la funcionalidad del núcleo. Por un lado, la membrana nuclear externa es continua con el retículo endoplásmico. Esta conexión es importante para el transporte de proteínas y lípidos entre el núcleo y el citoplasma. La membrana nuclear interna, por otro lado, está en contacto directo con el nucleoplasma o matriz nuclear, que representa un fluido gelatinoso que llena el interior del núcleo. Desarrollaremos este concepto más adelante. Es importante destacar también que la membrana nuclear interna se encuentra revestida por una estructura fibrosa que recibe el nombre de lámina nuclear, compuesta por filamentos intermedios, también conocidos como laminofilamentos. Como recordarán de nuestra sesión sobre citoesqueleto, los laminofilamentos son una parte importante del mismo, proporcionando soporte estructural y ayudando a mantener la forma del núcleo. Entre la membrana nuclear interna y externa hay un espacio llamado espacio perinuclear, que actúa como un compartimento adicional dentro del núcleo. Este espacio es importante para la regulación del tráfico de moléculas entre el núcleo y el citoplasma, y también puede estar implicado en la organización de componentes nucleares. Otros elementos fundamentales de la carioteca son los poros nucleares. Estas estructuras especializadas atraviesan la doble membrana nuclear y regulan selectivamente el paso de moléculas entre el núcleo y el citoplasma. El complejo del poro nuclear, como mencionamos previamente, es una estructura que interrumpe la envoltura nuclear para facilitar el transporte de macromoléculas hacia y desde el núcleo. Cabe mencionar que la cantidad de poros nucleares es considerable. Se estima que hay entre 3.000 y 4.000 poros en una misma célula. Eso subraya la importancia de estos poros en la regulación del intercambio molecular. El poro nuclear contiene un conjunto de proteínas denominadas nucleoporinas, que se encuentran organizadas en columnas proteicas formando un canal. Las nucleoporinas se extienden en fibrillas proteicas que configuran un anillo o abertura en ambas caras del poro, desempeñando un papel crucial en el transporte de proteínas hacia adentro o fuera del núcleo. El funcionamiento del transporte a través del poro nuclear se encuentra altamente regulado por un conjunto de proteínas auxiliares, conocidas como importinas y exportinas. Las importinas son receptores de transporte nuclear que reconocen señales de localización nuclear, o NLS por sus siglas en inglés, presentes en las proteínas que deben ingresar al núcleo. Una vez que las importinas se unen a estas proteínas, forman complejos importina-proteína, que son reconocidos
por las nucleoporinas del poro nuclear. En el poro nuclear, la proteína RAN entra en acción para regular el movimiento de las proteínas transportadas. La proteína RAN es un interruptor molecular cuya actividad está controlada por la hidrólisis de GTP a GDP. La distribución desigual de RAN-GTP a través del poro nuclear con una alta concentración en el núcleo determina la dirección del transporte de las proteínas. Las importinas, una vez dentro del núcleo, se separan de sus proteínas debido a la unión de RAN-GTP, lo que resulta en la liberación de las proteínas en el interior del núcleo. Por otro lado, las exportinas son receptores responsables de facilitar el transporte de proteínas desde el núcleo al citoplasma. En el núcleo, las exportinas se unen a las proteínas que contienen señales de exportación nuclear, o NES por sus siglas en inglés, y forman complejos estables con RAN-GTP. Tras el transporte a través del complejo del poro nuclear, RAN-GAP induce la hidrólisis del GTP unido, dando lugar a RAN-GDP y a la liberación de la proteína diana y de la exportina en el citoplasma. Enfoquémonos en el nucleoplasma o matriz nuclear, es decir, el fluido gelatinoso que ocupa el interior del núcleo. En este espacio se encuentran los cromosomas compuestos por cromatina, que es portadora de la información genética celular. Encontramos también proteínas que participan en muchos procesos importantes que se llevan a cabo dentro del núcleo, como por ejemplo la transcripción, proceso que verán con mayor profundidad en próximos seminarios. El nucleoplasma posee además distintos tipos de ARN, incluyendo el ribosomal, el mensajero y el de transferencia, que se obtienen al ser transcriptos los genes correspondientes que los codifican. Es importante destacar que estos ARN, una vez sintetizados en el núcleo, migran al citosol para llevar a cabo diversas funciones celulares. Dentro de este entorno nuclear encontramos al nucleolo, una estructura especializada donde se localizan los genes de los ARN ribosomales y los ARN ribosomales recién sintetizados, que juegan un papel crucial en la síntesis de proteínas. Todos los elementos mencionados resultan esenciales y coexisten en el nucleoplasma, proporcionando un entorno dinámico para la actividad nuclear. Recordemos la estructura de doble hélice del ADN, donde las dos cadenas son antiparalelas, es decir, que se disponen en dirección opuesta a lo largo de la hélice. En esta estructura, las pentosas y los grupos fosfato se sitúan en la superficie externa de manera continua, mientras que las bases nitrogenadas se disponen del lado interno de la doble hélice, unidas de manera complementaria por puentes de hidrógeno. Pueden encontrar más detalles sobre el ADN en las primeras sesiones de la materia, en las que estudiamos las características de las biomoléculas de la célula. Es crucial recordar también que las células procariotas poseen una sola molécula de ADN circular, también llamada cromosoma procariota, que no se asocia con proteínas y se encuentra, como mencionamos anteriormente, localizada en el citoplasma debido a la ausencia de núcleo celular. En contraste, las células eucariotas cuentan con múltiples cromosomas, cada uno de ellos con una molécula lineal de ADN. Los cromosomas contienen la información genética de la célula y en el ser humano están compuestos por una larga cadena de ADN que contiene aproximadamente 3.000 millones de pares de bases, asociados a proteínas denominadas histonas, y también a un grupo diverso de proteínas no histonas. Esta combinación de ADN y proteínas es lo que conocemos como cromatina y constituye la materia prima de los cromosomas. Cuando una célula se prepara para dividirse, uno de los procesos fundamentales que ocurre es la condensación de la cromatina. La cromatina se compacta significativamente durante esta fase. Esta condensación facilita la distribución equitativa del material genético entre las células hijas durante la división celular.
Aunque el número y tamaño de los cromosomas puede variar entre especies, todos comparten una estructura básica en las células eucariotas. Cada cromosoma presenta una constricción primaria llamada centrómero, que juega un papel crucial en la distribución ordenada de las copias durante la replicación y la división celular. El centrómero divide al cromosoma en dos brazos, P y Q. El brazo P se refiere al brazo corto y Q al brazo largo. En los extremos de estos brazos se encuentran las estructuras llamadas telómeros, compuestos por secuencias repetitivas de ADN. Los telómeros están protegidos por proteínas especiales que actúan como capuchones y son importantes durante la replicación y para el mantenimiento de los cromosomas. Por último, las cromátides hermanas son dos estructuras idénticas que se encuentran unidas a nivel del centrómero. Las cromátides hermanas permanecen unidas desde el momento en que se forman durante la duplicación del ADN hasta que se separan durante la división celular. Verán ambos temas en los próximos seminarios. Pero reflexionemos un momento. Mencionamos que el ADN tiene entre 3.000 millones de pares de bases y si lo extendiéramos completamente alcanzaría una longitud de más de 2 metros. Entonces, ¿cómo logra el ADN entrar en el núcleo celular? Abordaremos esta pregunta en la siguiente diapositiva. El ADN experimenta un proceso crítico llamado compactación o condensación de la cromatina. Dicho proceso es esencial para que el material genético pueda organizarse adecuadamente dentro del núcleo. En este último, las histonas tienen una participación clave. La cromatina, que consiste en ADN y proteínas histonas, se organiza en estructuras llamadas nucleosomas. Cada nucleosoma, como puede observarse a la derecha de la diapositiva, está compuesto por un núcleo central formado por un octámero de histonas alrededor del cual se enrolla casi 2 vueltas de ADN. En particular, la histona H1 desempeña un papel crucial en la fijación de la estructura del nucleosoma. La combinación del nucleosoma y la histona H1 se conoce como cromatosoma. Estos nucleosomas se empaquetan juntos formando estructuras regulares conocidas como asas, que a su vez se enrollan entre sí para formar las fibras de cromatina. Estas fibras se enrollan sucesivamente en niveles adicionales de organización, formando estructuras aún más compactas. Esta compresión es altamente eficiente, permitiendo que el ADN se compacte 10.000 veces en relación a su longitud original. Entonces, este enrollamiento gradual es clave para permitir que el ADN quepa en el núcleo y para asegurar que esté debidamente organizado para la replicación y la división celular. Es importante destacar que la cromatina puede existir en diferentes estados de condensación, que se clasifican como eucromatina y heterocromatina. La eucromatina consiste en regiones de ADN que están menos densamente empaquetadas y son transcripcionalmente activas, lo que significa que el ADN en estas regiones se está utilizando activamente para la síntesis de ARN. Estas regiones son más laxas en su estructura y se transcriben continuamente, como las secuencias que contienen información para la síntesis de ARN mensajero. Por otro lado, la heterocromatina comprende regiones de ADN más densamente empaquetadas, que generalmente se encuentran inactivas desde el punto de vista transcripcional. Ejemplos de estas regiones son los centrómeros y los telómeros de los cromosomas. La heterocromatina, además, se puede subdividir en facultativa y constitutiva, dependiendo de su función y localización dentro del genoma celular. La heterocromatina facultativa comprende regiones de cromatina que tienen la capacidad de modular su grado de condensación en respuesta a señales celulares específicas o durante el desarrollo embrionario. Esta plasticidad permite que estas regiones alternen entre un estado compacto asociado a la inactividad transcripcional y un estado menos compacto asociado a la actividad transcripcional. Por otro lado, la heterocromatina constitutiva
mantiene un estado de condensación constante a lo largo del ciclo celular y en diferentes tipos celulares. Su función principal radica en la estructura y estabilidad del cromosoma, contribuyendo a mantener la organización del genoma y protegiendo contra la recombinación no deseada o la pérdida de material genético. Este nivel de organización cromosómica se refleja en el cariotipo de un organismo, que representa el conjunto completo de cromosomas ordenados según su morfología y tamaño. El cariotipo se observa durante el grado más alto de enrollamiento, que se alcanza en la etapa de la división celular llamada metafase, tema que verán en los próximos seminarios. En el caso de las células humanas, el cariotipo consta de 46 cromosomas, que comprenden 22 pares de cromosomas autosómicos presentes en ambos sexos, y un par sexual que determina el sexo cromosómico, XX para mujeres y XY para hombres. Como se mencionó anteriormente, el centrómero, la constricción primaria, divide al cromosoma en dos partes llamadas brazos. Los cromosomas se clasifican, a su vez, según la posición del centrómero. Los metacéntricos tienen al centrómero en una posición central y brazos de longitud similar. Los submetacéntricos presentan el centrómero lejos del centro, dividiendo el cromosoma en un brazo largo y otro corto. Y finalmente, los acrocéntricos tienen el centrómero cerca de un extremo, con un brazo corto y diminuto. El cariotipo se obtiene mediante diversas técnicas de tinción, generalmente a partir del cultivo de linfocitos de sangre periférica. Una vez obtenidos los cromosomas de las células en cultivo, se someten a un procedimiento de bandeo, siendo el más común el llamado bandeo G. En este proceso, los cromosomas se exponen a la tripsina, que desnaturaliza las proteínas, y luego se tiñen con giemsa, revelando un patrón de bandas G oscuras y ricas en pares de nucleótidos de adenina-timina. Además del bandeo G, existen otras técnicas, como el bandeo Q, donde se tratan los cromosomas con quinacrina, mostrando un patrón de bandas específico con regiones oscuras intercaladas con otras brillantes, también ricas en pares de nucleótidos de adenina-timina. El bandeo R implica el calentamiento previo de los cromosomas antes de la tinción con giemsa, produciendo un patrón de bandas oscuras y claras inversas al bandeo G y Q. Por último, el bandeo C se utiliza para tener específicamente los segmentos de cromatina condensada en la interfase, como la heterocromatina constitutiva presente en los centrómeros que vimos previamente. Hasta ahora hemos señalado que los cromosomas en el núcleo albergan la información genética. Pero, ¿qué constituye un gen? Desde una perspectiva molecular, un gen es una secuencia de ADN que contiene la información necesaria para codificar una molécula de ARN funcional. Esta molécula puede ser ARN ribosomal, de transferencia o mensajero. En futuros seminarios explorarán en detalle la función de cada una de estas moléculas. En el caso del ARN mensajero, su decodificación final resulta en la síntesis de una proteína, dando lugar a lo que se conoce como flujo de información genética. Los genes ocupan posiciones específicas en el cromosoma, denominadas loci, o locus cuando hablamos de cada una de estas regiones. Y un solo cromosoma puede albergar entre cientos y miles de genes. Cada gen presenta dominios funcionales característicos que no se transcriben, sino que actúan como señales de inicio y fin para marcar los límites de su expresión. Esta función resulta esencial para la transcripción del gen. La estructura de un gen revela una complejidad organizativa que va más allá de su función básica de codificar una molécula de ARN. En la imagen se muestra la estructura de un gen que codifica para un ARN mensajero y los elementos cruciales para su regulación y expresión. En primer lugar, por región reguladora, definimos a la región en la que se unen proteínas que modulan la actividad génica, es decir, la expresión de ese gen.
Estas secuencias reguladoras pueden actuar como potenciadores, aumentando la probabilidad de la transcripción al unirse a factores activadores, o como silenciadores, interrumpiendo la transcripción al unirse a factores represores, evitando así la expresión del gen. Esta región juega un papel fundamental en la capacidad de la célula para ajustar la expresión génica según las necesidades celulares. Porque recordemos que la mayoría de los genes no se transcriben todo el tiempo. Por otro lado, encontramos a la región promotora, donde se unen los componentes de la maquinaria transcripcional de la célula, iniciando y regulando en este caso el proceso de transcripción del ADN a ARN mensajero. Por otro lado, tenemos también al marco de lectura abierto, o ORF por sus siglas en inglés. Este marco es un tramo continuo de codones que consta de un codón de inicio y uno o más codones stop o de terminación, y representa la región codificante del gen. En los extremos del ORF encontramos el sector 5' UTR, crucial para la regulación e iniciación de la transcripción, y al sector 3' UTR, que sigue inmediatamente al codón de terminación. Finalmente, la secuencia terminadora marca el final de un gen u operón durante la transcripción, proporcionando señales que liberan el ARN mensajero del complejo transcripcional, permitiendo a la ARN polimerasa y la maquinaria transcripcional iniciar una nueva transcripción de ARN mensajero. Cuando nos referimos al genoma de una célula, decimos que es la totalidad de la información genética contenida en la secuencia completa de ADN. Cuando hablamos de genómica, nos referimos a la ciencia que estudia todos los genes de un organismo y cómo funcionan en conjunto. En relación a estos conceptos, cabe destacar el proyecto de Genoma Humano, que se completó en el año 2003, alcanzándose uno de los mayores logros científicos con la publicación de la secuencia del genoma humano. Este proyecto internacional, que involucró colaboración entre entidades públicas y privadas, logró secuenciar aproximadamente el 90% del genoma humano. Esto tuvo un impacto sustancial en la ciencia, ya que proporcionó la base molecular para entender muchas enfermedades hereditarias. Con este conocimiento se pudieron proponer terapias génicas y farmacológicas, así como aplicar la medicina preventiva. Resumiendo los conceptos clave presentados hasta ahora, podemos decir que en las células eucariotas el ADN adopta una estructura lineal, constituida por dos cadenas de nucleótidos que albergan los genes. Definimos al gen como la secuencia de ADN que codifica para una molécula de ARN funcional, y el conjunto completo de genes en un organismo se denomina genoma. Además, mencionamos que el ADN se asocia principalmente con proteínas, llamadas histonas, formando la cromatina que se encuentra en la interfase celular. Cuando las células entran en la fase de división celular, la cromatina se compacta aún más para dar lugar a los cromosomas. La disposición ordenada de todos los cromosomas altamente compactados, clasificados en metafase según su tamaño y forma, se denomina cariotipo. Durante la división celular, los cromosomas se duplican para garantizar que cada célula hija reciba la misma información genética. Así, después de la duplicación del ADN, cada cromosoma se compone de dos estructuras idénticas llamadas cromátides hermanas, unidas por la zona del centrómero. Cada cromátide representa entonces una copia idéntica del cromosoma tras la replicación. Por último, les recuerdo la importancia de leer la bibliografía obligatoria de la materia. Cualquier pregunta o consulta adicional que tengan pueden realizarla en el foro específico del campus virtual.